¿Qué pasaría si el hombre más frío y solitario que jamás hayas conocido, el que se aisló del mundo tras una importante traición, fuera a perder a la única persona que podría romper las barreras que rodean su corazón? Vea en este video cómo una simple petición de «no te vayas» puede cambiar la vida de las personas y allanar el camino para un nuevo comienzo. ¿Será capaz de trabajar con su cocinero para crear un futuro, o su miedo al pasado se interpondrá en el camino? Sigue esta historia de amor y expiación hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones si te gustan las historias emocionantes como esta para no perderte nada nuevo. En las tierras altas cercanas al lago Tahoe, Matthews Jackson residía solo en una enorme casa. Era una estructura contemporánea de acero y cristal que contrastaba con la naturaleza circundante. El sol se reflejaba en las ventanas panorámicas del exterior, que dejaban ver el interior impecable y bien organizado. Pero era evidente para cualquiera que entrara por sus puertas que la opulencia de la mansión no era más que una fachada para la soledad que la habitaba. Los largos y silenciosos pasillos estaban llenos de obras de arte frías y remotas que contrastaban con el vibrante entorno exterior. El despacho de Matthews era un remanso de orden y control situado en el centro de la mansión. Allí pasaba la mayor parte de sus días, plenamente dedicado al trabajo que le había elevado a la categoría de uno de los empresarios más ricos y prósperos de la industria tecnológica. Había creado un imperio de software de seguridad digital a la edad de 45 años. Aunque vivía en un entorno opulento y poderoso, su mundo se limitaba a contratos, cifras y procedimientos de seguridad, lo que le alejaba aún más de las interacciones interpersonales. Esta frialdad tenía sus raíces en una historia traumática. Antes, Matthews era una persona más gregaria que podía confiar en los demás. Pero todo cambió en una relación caracterizada por el engaño y la traición. Le quedaron profundas cicatrices de la experiencia de ver sus esperanzas y sentimientos traicionados por alguien. Desde entonces, teme ser vulnerable y se ha encerrado en un caparazón de autoconservación y apatía. Su santuario fue la mansión en las tierras altas, y el aislamiento le sirvió de protección. Cumplió su estricto régimen en la colina, lejos de la ciudad y de cualquier interacción humana real, eligiendo la tranquilidad por encima de la turbulencia de las emociones. Los pocos empleados de la mansión recibieron instrucciones estrictas, no debían interferir en su rutina de ninguna manera y debían comunicarse lo menos posible. Matthews pensó que, manteniendo esa distancia, se protegería del sufrimiento que la vida ya le había infligido. Creía que mantener el control era la única forma de evitar ser defraudado de nuevo. Pero con una nueva presencia en la casa, todo estaba a punto de cambiar. Para Matthews, el día empezó como cualquier otro. Como de costumbre, se despertó exactamente a las 6 de la mañana. Se duchó, se puso su camisa blanca inmaculada y se dirigió al comedor, donde le esperaba el desayuno. Pero mientras avanzaba por el pasillo, notó algo extraño, había un olor distinto en el aire. No olía a pan y café como de costumbre. Había algo más, un toque agradable y reconocible que no sabía muy bien qué era. Esta pequeña desviación de su rutina irritó a Matthews, que frunció el ceño. Entró en el comedor y miró el plato de tortitas con la fruta fresca perfectamente colocada encima. Solo la visión de aquel apetitoso y colorido plato le irritaba. Observó a su alrededor, buscando explicaciones, y finalmente fijó su mirada en una figura desconocida. Una joven de ojos deslumbrantes y porte tranquilo estaba de pie junto a la puerta de la cocina. Con una tenue sonrisa, se presentó como: «Saludos, señor Jackson. Como nueva cocinera, me llamo Natalie Smith. Espero que su desayuno sea agradable». La manera desenfadada e incluso despreocupada de Natalie contrastaba con el frío ambiente de la mansión. Tras la inesperada marcha de la cocinera anterior, que se había cansado de las exigencias de Matthews y del asfixiante silencio de la casa, su llegada había sido una decisión inevitable. A diferencia de sus antepasados, a Natalie no parecen afectarle la notoriedad del empresario ni las estrictas normas que impone. Matthews no vaciló. Su respuesta inicial a la inesperada alteración de su agenda fue de fastidio. Se limitó a sentarse a la mesa y comer en silencio, sin siquiera reconocer la presentación de Natalie. Por su parte, la joven cocinera no se inmutó. Le observó unos instantes más y luego se fue a la cocina.
La presencia de Natalie marcaba una clara diferencia. Había algo en el almuerzo, una consideración a la que Mateusz no estaba acostumbrado. Pero descartó la idea de inmediato. Permitir ajustes en este momento no era apropiado. Natalie tendría que adaptarse a sus directrices inequívocas. Al menos en apariencia, no ocurrió nada importante durante los días siguientes. Mateusz siguió como siempre. Se levantaba, iba a trabajar, comía y se acostaba con la misma exactitud de siempre. No sabía exactamente qué era, pero había algo extraño en el aire. Los olores de la comida que se cocinaba en la cocina se habían vuelto más complejos y potentes, evocando sentimientos y recuerdos en los que no estaba dispuesto a entrar. De vez en cuando, durante la cena, Mateusz se cruzaba con Natalie. Ella no decía nada mientras lo observaba en silencio. Le molestaba que actuara con tanta calma, como si le estuviera examinando e intentara averiguar qué ocurría bajo su apariencia distante. Por su parte, optó deliberadamente por ignorarla. No parecía estar allí. Para él, Natalie era simplemente una empleada más, alguien que debía limitarse a hacer su trabajo y no involucrarse en ninguna otra actividad. En una de esas cenas en la mesa, Natalie sirvió un plato inusual, una sopa casera, sencilla pero sabrosa. En cuanto Mateusz la olió, frunció el ceño y miró directamente a la cocinera. Natalie esperó su respuesta, tranquila como siempre. Con una tensión controlada en cada movimiento, cogió la cuchara y probó la sopa. Era una sopa estupenda. Algo en ella recordaba a Mateusz algo indistinto, algo que le reconfortaba en un lugar lejano. Casi se permitió bajar la guardia durante un minuto. Pero su mente tomó el control rápidamente, diciéndole que reprimiera todos los sentimientos. Siguió comiendo sin decir nada. Cumplido su papel, Natalie salió de la habitación al notar su falta de respuesta. La falta de interés de Mateusz no la inquietó. Todo lo contrario, sabía que sería un camino largo y tortuoso llegar hasta ese hombre. Natalie estaba decidida a completar su trabajo con el mismo cuidado y atención que él, aunque siguiera poniendo obstáculos. Estaba cambiando el ambiente de la finca, aunque Mateusz siguiera ignorándola. A Mateusz le resultaba difícil seguir su régimen una vez que Natalie llegaba. Se levantaba antes de que saliera el sol, se preparaba y se dirigía a su despacho. Buscaba consuelo del mundo exterior en aquella habitación, que tenía un gran escritorio de roble, estanterías repletas de libros técnicos y paredes oscuras. En la pantalla de su ordenador se amontonaban informes y contratos que requerían toda su atención. No se daba cuenta de cuánto tiempo había pasado, perdido en cifras y análisis que le impedían sentir nada. Estaba decidido a mantener todo bajo control, pero no podía dejar de notar las ligeras variaciones en su rutina diaria. Las cenas de Natalie siempre tenían un elemento sorpresa, alguna combinación inusual de ingredientes o un toque único que le traía recuerdos de sentimientos que hacía tiempo que había olvidado. Ahora, en lugar de limitarse a completar el ritual de la comida, Mateusz tenía que esperar, aunque a regañadientes, la siguiente creación de Natalie. Pero luchaba contra esas emociones en su cabeza. Le recordaban continuamente la traición que le había llevado a desconfiar de cualquier acto de buena voluntad, que era la razón por la que había levantado sus defensas. Por eso se empeñó en evitar hablar directamente con Natalie. Ignoraba su existencia como si fuera una sombra cuando la veía por los pasillos, manteniendo la mirada fija hacia adelante. Aunque los demás empleados de la casa estaban acostumbrados a la actitud distante de Mateusz, sintieron que algo no iba bien. El lugar tenía un olor fresco, como si algo se estuviera moviendo. Mateusz no iba a aceptarlo, pero ya notaba la influencia de Natalie. Pequeños sobresaltos llenaban ahora su antes rutinaria vida y, a pesar de sus esfuerzos por resistirse, los cambios no habían hecho más que empezar. Natalie pasó sus primeros días en la finca observando y adaptándose. Observó que todas las habitaciones tenían un silencio casi insoportable, que las paredes eran frías y que el ambiente era pesado. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, descubrió en la cocina un lugar donde podía ser ella misma. La cocina, con sus encimeras de mármol y sus electrodomésticos contemporáneos, era un espacio que pedía a gritos ser individual. Natalie empezó entonces a añadir sus propios toques, como flores frescas en pequeños jarrones junto a las ventanas,
Una foto de las recetas de su madre en la pared y productos frescos cuidadosamente colocados en estantes a la vista. El espacio, antes meramente práctico, se transformó en un refugio confortable que reflejaba la ligereza que ella imprimía a su comportamiento y sus movimientos. Cada comida que preparaba contenía una parte de su pasado, como si pudiera compartir un poco de sí misma con el paladar. Natalie empezó a darse cuenta poco a poco de que la cocina se estaba convirtiendo en algo más que su lugar de trabajo. Era el centro de la mansión, rebosante de vida gracias a la energía que aportaba a cada comida. Además, el ambiente de la casa estaba cambiando como resultado de esta nueva vida que de alguna manera se filtraba en los pasillos. Pero Mateusz no lo sabía. No quiso confesar el cambio, no quiso admitir que, al menos en su subconsciente, sentía curiosidad por ver qué cocinaría Natalie para la cena del día siguiente. No dijo nada sobre los pequeños ajustes que había hecho en la cocina, sobre el olor que salía del horno, ni sobre cómo se sentía al entrar en el comedor. Sin embargo, Natalie era consciente. Observó las fugaces miradas que le dirigía mientras se servía, así como el inquietante silencio que acompañaba a cada bocado inicial. Eso era una señal, para ella. Una pista de que había una grieta, una pequeña abertura en las paredes de Mateusz por la que ella podía pasar. Sin embargo, no tenía prisa. Natalie se dio cuenta de que no estaba simplemente de paso por aquella casa. Tenía la extraña sensación de que, a pesar de lo lentamente que estaban cambiando las cosas, ella estaba allí para desempeñar un papel más importante. Natalie saboreaba la sencillez de las recetas que su madre le había enseñado, reflexionando sobre cada nueva comida que preparaba. Era una forma de infundir amor y cariño a cada comida, aunque el destinatario no quisiera reconocerlo. Sabía que Mateusz tenía un paladar refinado, formado por la opulencia, y que sus gustos eran particulares. Pero en lugar de intentar sorprenderle con menús elaborados, optó por algo más sencillo y profundo, comida reconfortante. Un día decidió hacer pan ella misma. Eligió ingredientes frescos, trabajó la masa toda la mañana y esperó pacientemente a que fermentara. La casa se llenó rápidamente del aroma del pan horneado, impregnando los pasillos y el despacho de Mateusz. Mateusz olfateó el aroma y frunció el ceño. Estaba realmente molesto por el olor, porque le resultaba tan familiar y a la vez tan lejano de sus recuerdos. Parecía que un recuerdo enterrado hacía un intento por salir a la superficie. Aquella tarde, cuando se sentó a cenar, descubrió sobre la mesa pan recién horneado, junto con un cuenco de mantequilla batida y una sopa rústica. Se detuvo, contemplando el pan como si fuera una reliquia de otra época. Con su típica calma, Natalie observó desde la distancia, anticipando su respuesta. Mateusz cogió una rebanada, la cortó y se la llevó a los labios, disfrutando de su textura aterciopelada y su sabor. Sintió que le invadía un torrente de nostalgia y, por una fracción de segundo, se sintió en una cálida cocina con una mujer sonriente dándole un trozo de pan fresco. Era su madre. Cerró los ojos, intentando mantener la compostura, mientras el recuerdo se desvanecía tan repentinamente como había aparecido. Al dejar el cuchillo sobre la mesa, Natalie vio el pequeño temblor en su palma. No hizo ninguna apreciación ni comentario. Ella sabía que algo se había movido, aunque solo fuera un ligero movimiento, en el interior de Mateusz, incluso mientras comía en silencio. Ella estaba entrando en su corazón a través de las pequeñas cosas, las comidas cuidadosamente preparadas, que él creía muertas y enterradas. En los días siguientes, Natalie se acostumbró a pasear por los jardines de la finca mientras terminaba en la cocina. El impresionante lugar contrastaba con el interior de la casa, carente de color y energía. En esas excursiones conoció por primera vez a Isen, el jardinero. Isen era un joven de ojos brillantes y espíritu libre al que le encantaban las actividades al aire libre. Se enorgullecía casi religiosamente de cuidar los jardines de la mansión. Natalie enseguida vio en él a un confidente, alguien con quien podía hablar de sus problemas y sentimientos. ¿El señor Jackson siempre es así?, preguntó una tarde mientras observaba a Isen podar un rosal. Siempre ha sido reservado desde que empecé a trabajar aquí, replicó Isen, haciendo una pausa en su trabajo. Pero yo creo que tiene compasión en alguna parte. Solo que está oculta bajo una montaña de desorden.
Natalia sintió contemplativa. Habían aparecido pequeñas pistas en los movimientos de Mateusz, en sus pausas durante las comidas, en sus miradas disimuladas dirigidas a ella cuando creía que no miraba. Él había levantado un muro para protegerse, así que había un espacio entre ellos, pero ella también tenía la sensación de estar llamando su atención de alguna manera. ¿Es posible que cambie?, preguntó. Con una sonrisa amable y compasiva, Isen sonrió. Creo que todos podemos cambiar. Lo único que necesitamos es una causa suficientemente convincente. Mientras Natalie paseaba por el jardín, asimilaba sus palabras. Mateusz observaba su intercambio desde la ventana del despacho, a cierta distancia. Estaba curioso e irritado al mismo tiempo, sin saber por qué le afectaba tanto la presencia de Natalie. Tal vez fuera su despreocupada visión de la vida, que contrastaba con la armadura que él había acumulado a lo largo de los años. El vínculo entre Natalie y Isen se hizo más fuerte con el paso de los días. Hablaban de todo en sus reuniones en los jardines, incluida la ambición de Natalie de crear un restaurante, las aspiraciones de Isen de mudarse a una gran ciudad y, por supuesto, las misteriosas acciones de Mateusz. Se esconde, dijo Isen una vez, cuidando un parterre con las manos sucias. En mi opinión, al señor Jackson le resulta más fácil esconderse detrás de su profesión y su rutina que enfrentarse a sus demonios interiores. Natalie se reclinó en un banco vecino y observó los arbustos en flor de los alrededores. Lo que dijo Isen tenía sentido. Mateusz era algo más que un hombre enfermo. Había algo más, una agonía que intentaba ocultar. Cada vez que lo veía, cada vez que le daba de comer, ella misma lo experimentaba. Era como si se hubiera fortificado y esperara en secreto que alguien tuviera el valor de abrir una brecha. Reconozco sus sentimientos, admitió Natalie. También soy reacia a correr riesgos. Sigo aquí porque quiero recaudar dinero para mi sueño. Me aterra abrir mi propio restaurante, pero no me queda más remedio. Isen la miró de cerca y una sonrisa de apoyo apareció en sus labios. ¿Y crees que tu presencia aquí es únicamente para obtener un beneficio económico?, preguntó con tono amable. La pregunta pilló desprevenida a Natalie. Nunca se lo había planteado así. Al principio, solo veía el puesto en la finca como un medio de financiar su ambición. Pero con el tiempo, comprendió que parte de la razón por la que estaba allí era ayudar a Mateusz a escapar de la oscuridad en la que se encontraba. Tal vez vaya más allá del dinero, reflexionó en su respuesta. Tal vez se trate de averiguar cómo puedo apoyarle. Isen asintió. Era consciente de que ella empezaba a darse cuenta de por qué se quedaba en aquella casa. Natalie estaba en los jardines y Mateusz permanecía en su despacho, intentando ignorar el creciente malestar que sentía en su interior. Había oído las conversaciones entre Natalie y Isen y, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlas, no podía deshacerse de una molesta sensación en la boca del estómago. ¿Sentimiento de celos? ¿Sentimiento de celos? No estaba seguro. Lo único que sabía era que su vida había cambiado mucho después de la llegada de Natalie. Una de esas tardes solitarias fue cuando empezaron a surgir los recuerdos. Por un instante, dejó su trabajo y miró por la ventana, sus pensamientos se desviaron hacia un pasado que había escondido en un cajón. Mateusz recordó a la dama en la que había depositado tanta fe, a la que había apreciado y que, con su traición, le había obligado a prometer que nunca más se expondría a la vulnerabilidad. Pensó que la mejor defensa en ese momento era aislarse de sus emociones. Sin embargo, ahora que Natalie estaba aquí, esos muros se estaban poniendo a prueba. Recordó momentos en los que había reído con otros y experimentado verdadera felicidad, sentimientos que no había experimentado en años. Natalie parecía ser un vínculo con esos recuerdos, con sus movimientos sutiles y su presencia casi fantasmal. Y eso le enfurecía. No quería ser tan vulnerable, no quería sentirse así. Sin embargo, también albergaba un anhelo secreto de algo más, algo que había enterrado con el pasado. La voz de Natalie reverberaba, suave e inquebrantable, como una melodía que era incapaz de ignorar. Tenía que decidir si permanecer oculto en su fortaleza o enfrentarse a los demonios que llevaba dentro. Natalie se despertó esa mañana con un pensamiento que la emocionó.
tomó la decisión de preparar algo único para la cena, algo que alterase aún más el estoico comportamiento de Mateusz. Tenía en mente una receta de su plato favorito de la infancia, risotto de pollo con verduras, que era sencilla pero increíblemente significativa. Trabajó en la cocina todo el día, eligiendo los ingredientes. Era meticulosa con cada detalle. Natalie se dio cuenta de que estaba tocando una capa diferente del entorno en cuanto el aroma empezó a impregnar toda la casa. Cuando Mateusz lo olió en su despacho, le invadió una sensación de inquietud. El aroma le recordaba a algo, pero no quiso investigarlo porque le parecía muy familiar. Cuando Mateusz entró en el comedor por la noche, su plato estaba cuidadosamente dispuesto. Sus ojos oscilaban entre la desconfianza y el enfado mientras estudiaba el risotto. Tuvo la impresión de que Natalie se esforzaba por hacerle sentir algo que él querría reprimir. Sin embargo, se sentó en silencio a la mesa como de costumbre, cogió los cubiertos y empezó a comer. Al principio, el sabor de la comida resultó chocante. Mateusz dudó un momento, experimentando una marea de sentimientos que no podía ubicar. El sabor del arroz cremoso, la textura de las verduras y el sutil condimento le transportaron a una época en la que aún tenía fe en la bondad de la gente y en las relaciones sinceras. Cuando era niño, su madre solía preparar un plato idéntico a este, y el recuerdo le golpeó con una fuerza inesperada. Durante un rato, Mateusz cerró los ojos, resistiendo la necesidad de sucumbir a aquel sentimiento de nostalgia. Con expresión rígida, abrió los ojos y siguió comiendo como si nada. Desde la distancia, Natalie observó el pequeño temblor de sus manos al agarrar los cubiertos. Algo había cambiado en él, aunque no quisiera reconocerlo. Mateusz creía haber enterrado para siempre una parte de sí mismo, pero el risotto le había afectado. Mateusz se dirigió directamente a su lugar de trabajo después de cenar. Para recuperar el control que sentía que se le escapaba, necesitaba buscar un santuario. Las palabras y los números que aparecían en informes y contratos no tenían sentido para él cuando se sentó en su mesa, encendió el ordenador y miró la pantalla. Estaba ensimismado, repitiendo los acontecimientos que habían tenido lugar durante la cena. Le inquietaban los recuerdos que le había evocado la comida de Natalie. Era como si ella hubiera abierto sin invitación una puerta que él había mantenido cerrada durante años. La puerta a una historia con la que aún podía relacionarse y en la que podía confiar. Recordó la cocina de su madre, hecha con cariño y una sonrisa constante en la cara. Ella era amargada, rígida y emocionalmente distante, exactamente lo contrario de la persona en la que él se había convertido. Sin embargo, Natalie le había impresionado con su sencillo plato. Eso le alarmó. Mateusz se dio cuenta de que las barreras que había erigido en torno a sus emociones estaban en peligro. Intentó justificarse diciéndose a sí mismo que el plato no tenía ningún significado y que era una mera coincidencia. Sin embargo, comprendió que se estaba engañando a sí mismo. Fue entonces cuando se enfureció. Rabia contra Natalie por hacerle sentir cosas que hubiera preferido ignorar, y rabia contra sí mismo por dejarse alterar. Con las manos temblorosas y el pecho oprimido, Mateusz se levantó del escritorio y empezó a moverse por la habitación. ¿Cómo le estaba tratando? ¿Qué pruebas pretendía ofrecerle? Se detuvo frente a la ventana, contemplando el sombrío jardín. Natalie estaba acariciando una parte frágil de él que había decidido no dejar florecer nunca más. Pero, al mismo tiempo, sintió un pequeño destello de optimismo, como si una parte de él deseara que las cosas cambiaran. Sin embargo, Mateusz aún no estaba preparado para ceder el control, así que se negó a aceptarlo. Ahora no. Todavía no. Natalie siguió con sus días en la finca, siempre manteniendo la calma, mientras Mateusz luchaba contra sus sentimientos. Hablar con Isen en el jardín era una de sus partes favoritas de la rutina. Estar allí, en medio de la naturaleza, con alguien tan compasivo y comprensivo, tenía una cualidad curativa. Mirando las flores que Isen cuidaba diligentemente, Natalie confió, «Sabes, Isen, a veces me pregunto si estar aquí me está ayudando realmente a conseguir mi sueño». Sonriendo, Isen se tomó un tiempo para lavarse las manos. Con notable seriedad, la miró. «¿Por qué no iba a estarlo yo también?», preguntó. «No solo estás ganando dinero,
sino que también estás desarrollando tus habilidades interpersonales y de resolución de problemas. ¿No crees que eso también forma parte del crecimiento? Natalie meditó su afirmación. Su objetivo estaba claro cuando aceptó el puesto en la mansión, ahorrar lo suficiente para abrir su cafetería. Sin embargo, de repente sintió que había una razón más importante para que ella estuviera allí. No solo estaba cocinando. En un intento de llegar a Mateus y mostrarle que la vida era algo más que seguir las reglas y vivir en soledad, estaba intentando alterar el ambiente de aquella casa. Bueno, tal vez tengas razón, respondió, cruzándose de brazos. Aunque no estoy segura de ir en la dirección correcta. Hay momentos en los que siento que no estoy cambiando nada en absoluto. Con un brillo de ánimo en los ojos, Isen sonrió una vez más. Desde luego que sí. Es algo de lo que soy testigo todos los días. Aunque el señor Jackson no lo exprese, lo siente. Es fantástico que despiertes sus sentimientos en primer lugar. Aférrate a él ahora mismo. Natalie dejó escapar un suspiro mientras una oleada de alivio la atravesaba. Isen era bueno viendo las cosas desde otro ángulo. De hecho, era posible que sus motivaciones fueran más allá del dinero. Tal vez estaba allí para ayudar a alguien a redescubrir quién era y, de paso, redescubrirse a sí misma. Aquella tarde empezó a hacer más calor. Las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo presagiaban tormenta. El ambiente de la mansión parecía reflejar el caos del exterior. Aislado en su estudio, Mateus vio la tormenta que se avecinaba a través de la ventana, sintiendo que el torbellino exterior reflejaba lo que ocurría en el interior. De repente, se oyó un trueno y un relámpago. Pocos minutos después, la casa quedó completamente a oscuras por la pérdida de electricidad. Exasperado, Mateus se levantó y se dirigió a la puerta del despacho. Cuando la abrió, la luz de las ventanas proyectaba una sombra lúgubre sobre el pasillo. Oyó pisadas ligeras y rápidas delante de él mientras seguía por el pasillo. Se detuvo en la entrada de la cocina, tras haber seguido el sonido. Natalie estaba allí de pie, colocando velas sobre la mesa con un farol en las manos. Tenía una mirada serena, como si la tormenta y el apagón no importaran. Parece que no tenemos luz, dijo, sin mirar a Mateus. Eso parece, respondió él, sonando más duro de lo que pretendía. Su actitud serena le provocó una punzada de fastidio. Se sentía incómodo en aquel extraño escenario porque estaba acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Después de encender las velas, Natalie se volvió hacia él. Sus ojos parecían aún más tranquilos cuando el brillo de la llama se reflejaba en ellos. Señor Jackson, todo está bien. Es solo una tormenta. Pronto todo volverá a la normalidad, añadió, sonriendo un poco. Mateus frunció el ceño. Era precisamente la compostura de ella lo que le inquietaba. ¿Cómo podía ser tan despreocupada? Le inquietaba la habilidad de Natalie para manejar la incertidumbre porque él había pasado años fortificándose contra cualquier acontecimiento imprevisto. Su corazón comenzó a acelerarse mientras la observaba, no por la tormenta, sino también por su presencia. Natalie le estimulaba de un modo que no sabía cómo manejar, con su porte sereno y su capacidad para infundir luminosidad a la habitación. Por primera vez, se preguntó si realmente quería mantener la distancia de seguridad que se había impuesto. Una carta llegó a la puerta de la cocina al día siguiente de la tormenta, justo cuando Natalie terminaba de preparar el desayuno. Era una carta formal de un conocido restaurante de la ciudad que contrataba nuevos chefs. Con manos temblorosas, Natalie abrió la carta y sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Su corazón se aceleró al leer los primeros párrafos. Era una oferta de empleo. La oportunidad de trabajar en un restaurante de renombre y avanzar en su carrera culinaria era todo lo que siempre había deseado. Además, era un paso más hacia su objetivo de abrir su propia cafetería. Sin embargo, un escalofrío de duda la invadió al leer las palabras escritas en la página. Una constricción se formó en su pecho mientras observaba la cocina que se había convertido en su refugio. ¿Cómo podía marcharse sin más? Isen, dejar atrás la mansión y... ¿Mateus? La realidad era que se había encariñado con aquel lugar y aquella vida en los últimos meses. También creía que su trabajo allí aún no había terminado.
Seguía sin poder conectar del todo con Mateus, al menos no de la forma que ella sabía que era factible. Natalie fue a su habitación y cogió el diario que llevaba desde que era adolescente, mientras sostenía la carta entre las manos. Respiró hondo, se sentó en el borde de la cama y empezó a escribir. Dejó salir todas sus incertidumbres, esperanzas y emociones contradictorias. Entre esos comentarios, parecía que intentaba averiguar cómo resolver su problema. Si me voy, estaré más cerca de mi sueño, pero también dejaré atrás algo que valoro mucho. Tal vez había un propósito para el que me enviaron aquí, que la recaudación de fondos. Tal vez estoy aquí para ayudar a Mateus a encontrar lo que ha perdido de alguna manera. Pero, ¿qué pasa si no lo consigo? Intentó averiguar qué quería realmente cuando compuso estas frases. No estaba preparada para decidir, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Algo había allí, un hilo invisible que la unía a Mateus y a aquella mansión. Tras cerrar el diario y el cajón, se volvió hacia el jardín, donde Isen cuidaba de las plantas. También vislumbró a Mateus observando el horizonte desde el balcón. Aunque Natalie necesitaba más tiempo para comprender plenamente lo que su corazón realmente deseaba, la decisión se acercaba. Aquella noche Natalie bajó a la cocina, con la esperanza de pasar un rato tranquila. La carta estaba doblada y descansaba en su bolsillo, un peso constante en sus viajes. En un intento de desestresarse, encendió una vela y empezó a preparar una infusión de hierbas. Perdida en sus propios pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de que Mateus se acercaba a la puerta de la cocina. ¿Sigues despierta?, le preguntó apoyándose en el marco de la puerta y cruzándose de brazos. A pesar de no parecer nerviosa, Natalie levantó la vista, asombrada. Antes de responder, se limitó a observarlo durante unos instantes. Me costó dormirme, dijo, volviéndose hacia la tetera que hervía a fuego lento. Durante un minuto, Mateus permaneció en silencio mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Su mirada transmitía una mezcla de desconcierto e irritación, como si también estuviera absorto en pensamientos desordenados. Y empezó, indeciso. Hoy te he visto con una carta en la mano. ¿Es un asunto importante? Mirándolo fijamente, ella reflexionó sobre si contárselo a alguien o no. Nunca había pensado que Mateus, que siempre había sido un hombre cerrado, se interesaría por nada relacionado con su vida. Y, sin embargo, allí estaban, compartiendo un espacio y, en cierto modo, un momento vulnerable, en medio de la noche. Natalie cogió la carta y la puso sobre la mesa, diciendo, sí, es una oferta de trabajo. Un restaurante situado en la ciudad. Es una oportunidad fantástica. Una constricción se apretó en el pecho de Mateus. La idea de que Natalie se fuera lo inundó como una ola de agua fría. Pero hizo el mismo esfuerzo de siempre para mantener la compostura. ¿Vas a aceptar?, preguntó, haciendo un gran esfuerzo por parecer desinteresado. Natalie se encogió de hombros y miró un momento al suelo antes de volverse hacia él. Aún no estoy segura. Tengo muchas cosas en la cabeza. La tensión en el aire era casi palpable mientras los dos guardaban silencio. El cálido resplandor de la vela proyectaba sombras en las paredes de la cocina. Mateus no estaba seguro de cómo comunicar sus sentimientos, pero quería decir algo. En lugar de eso, se limitó a observarla mientras Natalie se ocupaba de la inyección. Se sintieron atraídos por una fuerza inexplicable que los acercó más de lo que nunca habían estado. Mateus estaba inquieto aquella mañana. Solo podía pensar en la conversación que había tenido con Natalie en la cocina. Algo en su interior se quebraba ante la mera idea de que ella se marchase, era un viejo temor que había dicho que nunca volvería a experimentar. Su atención se vio interrumpida durante todo el día por esta preocupación. Las palabras de su pantalla parecían insignificantes y los documentos de su escritorio parecían vacíos. En ese momento, tomó la espontánea decisión de salir del despacho y entrar en el salón, donde la señora Margot estaba arreglando la librería. Aunque Mateus no solía hablar con el ama de llaves, se sintió obligado a hacerlo en aquel momento. ¿Tiene un momento, señora Margot?, preguntó, sonando más nervioso de lo que pretendía. Sorprendida por su aproximación, la mujer dejó lo que estaba haciendo para mirarle.
Como conocía a Mateus desde hacía mucho tiempo, Margot era capaz de percibir sus emociones sin necesidad de palabras. Asintió con la cabeza, señalando un sillón cercano, y tomó asiento en otro, frente a él. Naturalmente, señor Jackson. ¿Qué piensa? Preguntó en tono tranquilizador, instándole a abrirse. Durante un minuto, Mateus permaneció mudo mientras buscaba palabras. Estar allí de pie pidiendo consejo como un niño perdido le hizo sentir lástima. Pero sabía que tenía que hablar, que tenía que saber lo que le pasaba por dentro. Con dudas, dijo, se trata de Natalie. Le han ofrecido un puesto en la ciudad, y... yo, deseo que se quede. La señora Margot le miró, tranquila como siempre. Era la primera vez que oía a su jefe referirse tan claramente a Natalie. Había algo en su voz, un tono de agonía que no solía oír de él. Comprendo. ¿Y por qué te molesta tanto? Preguntó ella, incitándole a ir más lejos. Durante un rato, Mateus cerró los ojos y luchó contra el nudo que tenía en la garganta. Sus pensamientos retrocedieron al pasado, al instante en que se hizo la autopromesa de no volver a encariñarse con nadie. Si ella desaparece, todo volverá a ser como antes. ¿Y yo? No estoy seguro de querer eso, dijo, luchando por sacar la verdad de su boca. Margot siguió mirándolo fijamente, dándose cuenta del precio que le habían cobrado aquellas palabras. A veces, señor Jackson, nos preocupa perder cosas que nunca imaginamos que podríamos tener, comentó en voz baja. Quizá la verdadera cuestión sea qué estás dispuesto a hacer para convencerla de que se quede, y no si debe irse o quedarse. Natalie y Isen dieron su habitual paseo por los jardines después del trabajo mientras Mateus digería las palabras de la señora Margot. Las flores que los rodeaban ondeaban con la tenue brisa que invadía el soleado día. Natalie se sentía agobiada por un problema que aún era incapaz de resolver. ¿Entonces, aceptarás la oferta del restaurante? Isen interrumpió el silencio para preguntar mientras observaba un lecho de tulipanes. Natalie suspiró mientras se detenía a observar el horizonte desde la base de una estatua de piedra. El hermoso jardín que los rodeaba contrastaba con sus sentimientos interiores. No estoy segura, dijo. Es una oportunidad fantástica que cumple todos mis sueños. Sin embargo, algo me dice que aún no es el final de mi aventura. Isen asintió, percibiendo su perplejidad. Sabes, yo también he vivido momentos así. Tenía metas y aspiraciones diferentes antes de aceptar el puesto aquí en la finca. Pero llegué a comprender que a veces el aprendizaje o la transformación interna requieren estar en un lugar determinado. Natalie se volvió hacia él, sorprendida por el matiz de su discurso. ¿Y crees que esa es la razón por la que estoy aquí? ¿Para hacer una modificación? Preguntó con un deje de terror en la voz. Isen se encogió de hombros y sonrió. No estoy cualificado para responder a ello. Sin embargo, puedo ver cómo ha afectado a las cosas, en particular con el señor Jackson. Incluso si no es consciente de ello, ha cambiado desde antes. Depende totalmente de usted si decide marcharse. Sin embargo, quedarse puede implicar algo más que rechazar una oferta de trabajo. Natalie guardó silencio un momento, procesando aquellas observaciones. Era incapaz de negar la verdad que encerraban. No se trataba simplemente de un trabajo a lo que ella sentía por Mateus, por la finca e incluso por Isen. Ella todavía estaba aprendiendo sobre este camino, y tomar la decisión de quedarse o irse en este momento se sentía más complicado que simplemente decir sí a una oferta. Aquella tarde, Natalie estaba sentada a la mesa de su habitación, contemplando la carta de oferta de empleo. Una parte de ella anhelaba tanto ser aceptada, emprender aquel nuevo y atrevido viaje, perseguir su objetivo. Sin embargo, no podía ignorar la vacilación que la embargaba en ese mismo momento. Una vez más, abrió su diario y empezó a escribir. Las palabras surgieron de la nada, en un intento desesperado por poner orden en las ideas caóticas que corrían por su cabeza. Permanecer aquí me obliga a enfrentarme a la incertidumbre y a una entidad inexplicable. Sin embargo, partir. Partir sería como huir. No estoy segura de si estoy aquí para hacer un cambio en Mateus o si él está haciendo un cambio en mí.
Su conflicto mental se reflejaba claramente en las palabras escritas en el papel. Recordó todos sus pequeños intercambios, las reacciones de él a su comida y los cambios de comportamiento apenas perceptibles. No era muy consciente de la relación, pero sabía que era importante. Empezó a sentir lo que escribía, temía que algo valioso desapareciera para siempre si se iba enseguida. Tampoco se limitaba a Matthews. Tenía que ver con la persona en la que se estaba convirtiendo y con lo que estaba aprendiendo sobre sí misma por el camino. La decisión de quedarse o marcharse no se limitaba a la carrera profesional. Se trataba de aceptar sus propias limitaciones y preocupaciones. Finalmente escribió, necesito más tiempo, y suspiró para cerrar el cuaderno. Tengo que saber lo que realmente desea mi corazón. Sintió una pequeña sensación de relajación cuando se acostó. Comprendió que no tenía que decidir en ese momento y que estaría preparada para tomar la mejor decisión para sí misma más adelante. Matthews se despertó al día siguiente decidido a cambiar la situación actual. Tenía que ser sincero con Natalie sobre sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Era imposible ignorar la angustia de perderla. También sentía que debía ser sincero consigo mismo y con otra persona por primera vez en años. Intentando no enloquecer, se acercó a ella cuando la vio en la cocina preparando el almuerzo. Sorprendida por la determinación de su rostro, levantó la mirada al verle. «Tengo que hablar contigo», Natalie, afirmó él en tono tenso. Dejó a un lado los utensilios y utilizó el delantal para limpiarse las manos. Respirando hondo, Matthews compuso su discurso. Pensó que ella podría oír los rápidos latidos de su corazón. «Soy consciente de la oferta de empleo que te hicieron», dijo directamente. «Y soy consciente de que eres libre de irte y perseguir tus objetivos. Sin embargo, antes de que te decidas, déjame que te diga algo». Natalie lo miraba con una sonrisa serena en el rostro, pero una mezcla de curiosidad y miedo en los ojos. «¿Y?» Matthews vaciló, sintiendo el muro que había levantado en su interior en un intento de mantener el ritmo. Sin embargo, esta vez lo derribó. «Por favor, no te vayas». Las palabras flotaron en el aire, emancipadoras y pesadas a la vez. Matthews sintió un alivio que le hizo sentir como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Natalie no dijo nada más mientras intentaba asimilar lo que acababa de decir. Matthews reconoció que, para continuar, tenía que ser más explícito. «Todo ha cambiado desde que llegaste. La residencia, el tiempo, yo». Hizo una pausa y miró al suelo antes de volverse hacia ella. «Me has devuelto algo que creía perdido para siempre. Y aunque estoy seguro de que nunca lo he dicho antes, debo decirlo ahora, valoro tu presencia aquí». El corazón de Natalie comenzó a acelerarse. No estaba preparada para ver tanta debilidad en el tipo que siempre había sido tan inflexible, ni había previsto oír esto de Matthews. Con un nudo en la garganta, respondió, «Matthews, yo no sé qué decir». «No hace falta que hables ahora», le cortó él, levantando una mano. «Solo quiero que lo sepas. Tú decides». Por primera vez, quería decirte la verdad, no quiero que se vaya alguien que me importa. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, un silencio lleno de sentimientos no expresados. Natalie se esforzó por asimilarlo todo mientras Matthews se apartaba para dejarle espacio. Aunque seguía insegura sobre su elección, estaba segura de que todo había cambiado a raíz de la reciente confesión de Matthews. Después de la conversación con Matthews, en la mansión reinaba un silencio diferente al habitual. Había un silencio tenso y lleno de expectación mientras Natalie consideraba sus opciones. En su mente resonaban las palabras de Matthews como una llamada, dejándola perpleja y a la vez muy consciente de sus emociones. Antes desinteresados, los pasillos parecían observar sus movimientos, como si toda la residencia estuviera anticipando su próximo movimiento. Los días que pasaron fueron todo estrés. Matthews seguía con su rutina, pero había una calma forzada en su mirada. Parecía estar esperando en todo momento, como si cada movimiento de Natalie pudiera ser una reacción a su ingreso. Natalie, por su parte, se mantenía alejada de la gente y se solazaba en la cocina y los jardines, donde dedicaba horas a ordenar sus ideas. Una tarde, Natalie paseó hasta el lago situado al final de la propiedad.
La tranquila superficie del río reflejaba el cielo azul. Sentada en la orilla, envolvió las rodillas con los brazos y dio rienda suelta a sus emociones. Hacía mucho tiempo que su sueño era mudarse a la ciudad, trabajar como empleada de restaurante y, con el tiempo, crear su propio bistró. Pero nunca se habría dado cuenta de lo importante que se había vuelto su vida en la casa. No era solo una cuestión de carrera a la hora de decidir si se quedaba o se iba. Tenía que decidir qué estaba dispuesta a construir y quién quería ser. Contempló a Mateusz, como había evolucionado desde su llegada, su frialdad empezaba a disolverse. Aunque no era una transformación total, era un comienzo, una posibilidad si ella estaba dispuesta a quedarse. Natalie respiró hondo y se decidió. Aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba convencida de que quería investigar la floreciente relación que había comenzado en la mansión, especialmente entre ella y Mateusz. Sintiendo que se le quitaba un peso de encima, se levantó y regresó a la mansión, sabiendo que ya tenía la solución. Natalie entró en la mansión y se dirigió directamente al despacho de Mateusz. Al oír su voz invitándola a entrar, llamó a la puerta. Sentado a la mesa, Mateusz parecía atento y fatigado, como si hubiera estado esperando este preciso momento. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella, y dejó los papeles a su vista. «Necesito hablar contigo», respondió ella, manteniendo la calma a pesar de su ansiedad. Mateusz asintió, listo para oír las palabras que cambiarían todo, con el corazón latiéndole con fuerza. Empezó diciendo, «He pensado mucho en lo que dijiste y en lo que quiero para mi futuro. He pensado durante mucho tiempo que aceptar la oferta del restaurante de la ciudad sería lo único adecuado para mí. Es una oportunidad fantástica». A Mateusz se le revolvieron las tripas, sabiendo que la solución estaba casi aquí. Pero no dijo nada y la dejó continuar. «Sin embargo, ahora que estoy aquí, residiendo y trabajando en esta mansión, veo que mi sueño va más allá de abrir un restaurante o convertirme en un chef famoso». Su voz adquirió ahora un tono de pasión al añadir, «También se trata de la gente que me rodea, de construir algo real, algo que me aporte un mayor significado». Un atisbo de esperanza parpadeó en el interior de Mateusz, pero no le prestó atención, esperando a que aquellas palabras terminaran. «He tomado la decisión de quedarme», dijo finalmente Natalie. «No porque quiera renunciar a mis objetivos, sino más bien porque creo que todavía hay que construir algo en este lugar. Algo que podamos discutir entre nosotros». Durante unos instantes, Mateusz permaneció en silencio mientras experimentaba una oleada de sentimientos que casi lo abrumaban. Por fin, descubrió su voz. «¿Vale la pena seguir, dando a entender que estás abierto a trabajar conmigo para crear algo?», preguntó con cautela, sin querer presionarla para que hiciera nada. Con mirada resuelta, asintió. Respondió, sintiéndose aliviada al ver una pequeña sonrisa en el rostro de Mateusz. «Sí, quiero construir algo contigo, pero entendiendo que yo también tengo mis sueños, y quiero que tú formes parte de ellos». Con una nueva determinación en los ojos, respondió, «Así que construyamos juntos este futuro». El ambiente en la finca empezó a cambiar de forma más pronunciada una vez que Natalie hizo su elección. Las ventanas que habían permanecido cerradas estaban ahora abiertas, permitiendo que una abundancia de luz natural llenara las habitaciones. Antes aislado en su despacho, Mateusz empezó a esforzarse por relacionarse con los demás con más frecuencia, sobre todo con Natalie. Había una ligereza en sus gestos que antes no existía, aunque mantuviera su postura cautelosa. Una mañana, Mateusz entró en la cocina mientras Natalie preparaba el desayuno. No estaba seguro de cómo empezar lo que tenía en mente, así que se quedó mirando un rato. Al levantar la vista, Natalie lo vio y le dedicó una sonrisa de apoyo. «¿Hay algún problema?», preguntó con una espátula en la mano. «En realidad». Resoplando, Mateusz empezó. «Tenía una pregunta. Si pudieras impartirme conocimientos de cocina». La petición dejó atónita a Natalie, que parpadeó. Ahora Mateusz, el hombre que rehuía todo lo culinario, ¿deseaba adquirir conocimientos? Natalie sonrió, sintiendo una oleada de amor por él. Aunque era un pequeño paso, era importante. «Por supuesto», respondió ella, apartándose de los fogones y haciéndole señas para que se acercara.
Primero hagamos las cosas con calma. Mateus aprendió que cocinar era algo más que una serie de pasos mecánicos mientras preparaban juntos las comidas. Aprendió de Natalie a sentir los ingredientes, a disfrutar del proceso y a poner intención en cada movimiento. Al principio le costaba, se reía tenso de sus propios errores, pero con el tiempo empezó a entender el concepto. El encuentro cambió profundamente la vida de Mateus. Vio que aprender a cocinar era similar a aprender a comunicarse. Se trataba de invertir una parte de sí mismo en un esfuerzo común. Cuando terminaron de prepararlo, miró primero a Natalie y luego el plato que habían cocinado juntos. «Esto va más allá de la simple cocina, ¿verdad?», preguntó, con un tono amable pero perspicaz. «Va más allá», replicó ella cogiéndole la mano. «Se trata de producir, difundir y, lo más importante, estar dispuesto a cometer errores y crecer a partir de ellos». Mateus se dio cuenta entonces de que realmente estaba empezando un nuevo capítulo en su vida. Se estaba volviendo más receptivo al amor y a la conexión que tanto había temido. Y sintió que tendría fuerzas para seguir desarrollándose con Natalie a su lado. Con el tiempo, el hogar se convirtió en un refugio de aceptación y esperanza. Natalie había iniciado una serie de modificaciones que ahora eran evidentes en todas partes. La casa rebosaba vida y felicidad, y el jardín, que Isen siempre había cuidado con esmero, florecía con colores frescos. No solo en la cocina, sino en toda la propiedad, Natalie y Mateus empezaron a pasar más tiempo juntos. Después de ser tan rígido y reticente, Mateus empezó a sonreír más, a hacer preguntas y a prestar mucha atención a las historias que Natalie contaba. Sus cenas se convirtieron en ocasiones memorables llenas de bromas y sueños. La señora Margot y Isen también notaron el cambio. El ama de llaves, que siempre había vigilado de cerca a Mateus, de repente tenía una nueva perspectiva de él. Se había convertido en un hombre más accesible y humano, deseoso de compartir su vida con todos los que lo rodeaban. Un día, mientras paseaban por el jardín, Mateus se detuvo junto a un pequeño descampado junto al lago. Se le dibujó una sonrisa en los labios y se volvió hacia Natalie. Dudó en decir, «He estado pensando en tu bistró. Además, puede que no esté muy lejos de aquí. Aquí, en este lugar, podríamos construir un pequeño restaurante para que pudieras vivir tu ambición sin tener que mudarte». Natalie se quedó callada un rato mientras procesaba el concepto. No podía imaginar más. Además de abrazar su sueño, Mateus quería ayudarla a realizarlo trabajando con ella para construirlo. Le dio un fuerte abrazo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Le abrazó fuerte y le dijo, «Me encantaría. Pero solo si es algo que construimos juntos poco a poco». Con un movimiento de cabeza, Mateus sintió que un calor acogedor se elevaba en su interior. La mansión, que antes había sido sinónimo de soledad y aislamiento, se transformó en un lugar donde podían florecer la esperanza y el amor y crearse nuevos sueños. Así que empezaron a hacer planes. Aunque no sería una empresa fácil ni un camino sin dificultades, Mateus se sentía preparado para afrontar cualquier obstáculo por primera vez, siempre que Natalie estuviera a su lado. La mansión pasó de ser una mera estructura a algo más en aquel preciso instante en que el sol se alzaba sobre el lago y las flores ondeaban con la brisa. Era el punto de partida de una nueva era con infinitas oportunidades para los dos.